Buen día a todos. Gracias por estar, gracias por venir a estas jornadas de informática en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. En honor al tiempo y a ustedes que han sido puntuales, vamos a dar comienzo a este track, donde vamos a hablar de implementaciones de sistemas de información en salud en ámbitos públicos. Vamos a contar con disertaciones de la Ciudad de Buenos Aires, de otras provincias del interior del país, Chaco, Mendoza, Misiones y Río Negro, y después cierra este tramo la provincia de Buenos Aires con las implementaciones del área metropolitana de Buenos Aires. Y para empezar, le voy a dar la palabra a la doctora Analía Baum, que nos va a hablar del Estado 4.0, el impacto de las tecnologías en el sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y antes quiero hacer una breve reseña de Analía. Analía es médica, actualmente se desempeña como coordinadora de la Unidad de Proyectos Especiales de Historia Clínica Electrónica en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella es médica egresada de la Universidad de Buenos Aires, con información posbásica en el Hospital Italiano, en informática en salud, en informática médica, pero además hizo una maestría en educación para profesionales de la salud. Desde ese lugar fue y es jefa de capacitación y calidad en sistemas de información en salud, y además es profesora titular de informática médica en el Instituto Universitario de esta misma institución, y profesora adjunta de informática médica del CEMIC. Tiene una vasta experiencia en el ámbito y en la materia, y además ha presentado y disertado en un montón de jornadas y congresos, tanto a nivel nacional como internacional. Muchísimas gracias, Analía. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, lo primero que les quiero adelantar es que, a pesar de que veo muchas caras conocidas, yo sé que el público se renueva, más este año que hay más de 3.000 inscriptos en las jornadas, y si vinieron a escuchar, digamos, el plan de salud de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, les cuento que no se los voy a contar, porque ya les contamos en el 2016, en el 2017, y Fernán además extendió, digamos, el plan de salud y de tecnologías de información del 2000, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, contando en el 2018. Y me tomé el trabajo de verificar, y estas charlas están grabadas, están disponibles, así que a aquel que quiera profundizar en cuál es el plan de salud que se planteó en la gestión del 2016 al 2019 y cuál fue la estrategia de los sistemas de información, están bien desarrolladas en estas agendas. Y de hecho, digamos, recordaba cuando venía para acá que incluso el año pasado, ahí está Pablo Muguerzas, el gerente de sistemas, que contó, digamos, la evolución de los sistemas de información, que es un desarrollo propio en la Ciudad de Buenos Aires, y también el año pasado estuvo Laura Cordero, directora del Hospital Álvarez, contando cómo gestiona la transformación digital y el cambio con las características del sistema público. Y entonces, ¿de qué voy a hablar? Bueno, la idea, digamos, de representar la charla con el nombre del Estado 4.0 está relacionado con que, ya lo dijo Daniel esta mañana cuando hizo la apertura de las jornadas, y ustedes podrán verlo también, digamos, a lo largo del programa, que la mayoría de las charlas y el enfoque de este año está desarrollado con lo que tiene que ver la cuarta revolución industrial. ¿Es cierto que, digamos, el 23 de enero del 2016, el Foro Económico en Davos anunció que entrábamos en la cuarta revolución industrial y que lo que va a caracterizar esta revolución industrial es en pensar digitalmente? Es que frente a los problemas que tenemos en la vida diaria y en la vida profesional también, podamos encontrar soluciones a través de las tecnologías. Entonces, lo que yo quería hacer es cómo hacemos desde aquellos que estamos trabajando en la administración pública para acompañar esta cuarta revolución, y por supuesto, como decía hoy Marcelo Agostino, en la introducción que hizo, que me dio pie a varias de las diapositivas o las reflexiones que traía para compartir con ustedes, que tiene que ver justamente, digo, cómo hacemos esta digitalización y esta transformación digital en instituciones del Estado de manera equitativa y no generando, digamos, más brecha e inequidad como contó hace un ratito esta mañana. ¿De dónde partimos en el sector público? Estos son algunos datos
de cómo estamos con respecto a los servicios transaccionales en América Latina. El 90% de los trámites en América Latina son presenciales, si bien, digamos, México, Uruguay y Brasil están mejor porque ya tienen un 50% de sus trámites de manera digital, en la región, en la totalidad de la región de Latinoamérica, el porcentaje es muy poco. ¿Qué implica este 90% de trámites presenciales? Es que existe un 74% más de demora con respecto a poder realizarlo en una plataforma digital, que para los estados esto es 40 veces más costoso, que, digamos, en estos países han reportado un 30% de corrupción debido a, digamos, a que estos trámites son manuales y operador dependientes, que un trámite tiene un promedio de duración de 5,4 horas, cuando el rango va de 2 horas en Chile hasta 11 horas y media en Bolivia, según lo declarado y registrado por reportes del BID, y que además requieren un 25%, en el 25% de los casos requieren de 3 interacciones o más. Esto lo que hace es que, digamos, los ciudadanos tengamos una percepción de muy baja calidad de los servicios estatales y además una alta percepción de la corrupción. Y entonces se genera una situación de desconfianza que es de ambas partes, ¿no? El Estado hace un poquito más burocrático y difícil los trámites, pensando que el ciudadano se va a abusar de los beneficios que da el Estado, y los ciudadanos, digamos, pensamos que todo esto está hecho porque, digamos, detrás de un mostrador hay una concatenación de personas y procesos que son ineficientes. Y entonces hay una encuesta muy interesante de qué es lo que espera la ciudad con respecto a la administración pública, y es que las transacciones se produzcan en el menor tiempo posible, que los funcionarios sean diligentes, o sea, que sean operativos y ejecutivos en la resolución de tareas, y que haya una imparcialidad y un trato justo, y no que, digamos, yo me pueda internar, conseguir una cama en tal hospital, porque conozco a tal médico que conoce a tal director, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son los desafíos de disminuir esta brecha entre el deseo que tiene el ciudadano con respecto al Estado y lo que hoy sucede? Bueno, en general todavía no tenemos una penetrancia del 100% con respecto a la provisión de Internet y conectividad. Digamos, si bien no estamos tan mal porque el promedio es 77%, hay mucha variación, no solamente, digamos, yo hice el global de la Argentina y lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo, digamos, voy a profundizar ahora la experiencia, pero incluso dentro de nuestro país, cuando uno mira, y supongo que o Daniel Risato o Alejandro López Azornio, cuando cuentan el plan, digamos, van a proveer más información de esto, hay mucha desigualdad entre cada una de las provincias, e incluso dentro del interior de las provincias, dependiendo si estoy en la ciudad o estoy, digamos, periférico a ellos, también, digamos, existe una brecha digital, que no solamente está relacionada con la zona geográfica, sino que también está relacionada con las características de las personas, que tiene que ver con la edad, digamos, la educación. Está demostrado que las personas que tienen menor ingreso económico usan menos los canales digitales, y ahí nosotros, en el rol de funcionarios o que trabajamos en la administración pública, digamos, no nos tenemos que olvidar y tenemos que ver de qué manera incluirlos, y que además para aquellas transacciones, que no es el caso de salud, pero de muchos trámites que sí tiene, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias a nivel del país, que requieren sí de una transacción económica, no tenemos que olvidar que solo el 40% tienen algún medio electrónico, digamos, en lo que es global, estos son datos de Latinoamérica en la región, para hacer pagos en línea. Bueno, no soy original, Marcelo ya mostró varias de estas imágenes hoy temprano a la mañana, y es una imagen muy conocida para los que estamos trabajando en los sistemas de salud. De hecho, digamos, en la diapositiva anterior ustedes vieron que a nivel nacional la digitalización de los trámites y las transacciones que tiene la Argentina es de un 35%, y aproximadamente en cuanto a historia clínica electrónica está ahí entre un 20 y un 25% de adopción en todo el país. Entonces, desde acá partimos, y para tener una administración pública digital e inclusiva, digamos, ¿cuáles son las estrategias o los tips que tenemos nosotros al alcance de la mano?
Primero, establecer un programa de prioridades, porque cuando uno se encuentra, por ejemplo, como una red como el sistema público, que tiene 117 efectores, y que están todas sus transacciones y tomas de decisiones basadas en papel, digo, desde el punto de vista a nivel central, porque después uno puede recorrer las instituciones y cada servicio, como contaba Marcelo, tener su planillita de Excel o su basecita, digamos, de datos, pero en general, cuando uno quiere mirar información agregada para desarrollar políticas públicas, o incluso para dar soporte a la asistencia profesional que está en un consultorio o en un área de internación, no cuenta, digamos, con toda la información de manera oportuna y accesible. Entonces, lo primero es establecer un programa de prioridades, y estas prioridades no vienen de la estrategia del sistema de información, sino que vienen de la estrategia del sistema de salud. Y en el caso, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, estuvo muy claro que la estrategia 2016-2019 tenía que ver con el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, y ahí pusimos foco en relación a el desarrollo de los sistemas de información. Por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en mejorar la infraestructura tecnológica, llegar, digamos, con la red propia que tiene gobierno, con un ancho de banda correcto para, digamos, permitir los grandes volúmenes de información que voy a demostrar que empezaron a transferirse, y bueno, y por supuesto nos apoyamos en toda la tecnología que da la Agencia de Seguridad Informática que tiene gobierno para desarrollar todo nuestro sistema de información. Otra de las cuestiones, una vez que uno tiene, digamos, el foco en cuál es la estrategia del plan de salud y la estrategia del sistema de información, tiene que empezar, digamos, a estandarizar procesos, y en esa estandarización de procesos incluir y participar a los trabajadores, digamos, para reorientar su trabajo y generar su máximo potencial. Digamos, esto está contado en las presentaciones que yo les decía años anteriores, pero los procesos de los que hicimos mucho hincapié tenía que ver, por supuesto, con la correcta identificación de identidad y la apertura de historia clínica, la acreditación de la obra social del paciente, digamos, del paciente cuando asiste a alguno de los centros de salud de la red. Digamos, otro de los temas a estandarizar fue el agendamiento de los turnos. Estamos trabajando muchísimo en eso y va a ser un fuerte en el año 2020, que es estandarizar las prestaciones, ¿no? Más allá de, tenemos estandarizado el paciente, tenemos estandarizado los lugares, los profesionales, y nos faltaba estandarizar, digamos, todas las prestaciones, y por supuesto, estandarizado todos esos procesos, la apertura, el registro y el cierre de la historia clínica electrónica. Todo esto lo empezamos a hacer con sistemas interoperables y un marco normativo propicio que por suerte, digamos, pudimos ir acompañando todo el marco normativo del Plan de Salud Digital Nacional. Entonces hoy la Ciudad de Buenos Aires, esto no quiero espolear, no sé si va a hablar Dani Risato o Valo, pero lo que, digamos, ya la Ciudad de Buenos Aires federó a todos sus pacientes a nivel nacional, federamos los lugares, estamos trabajando en la Federación de Profesionales, y estamos trabajando también para, digamos, ya estamos técnicamente listos en caso de que se requería para poder intercambiar documentos clínicos a través de SDA. Y por supuesto, por último, pero no menos importante, la manera de hacer esto sustentable a lo largo del tiempo es formar nuevos profesionales con habilidades y competencias en sistemas de información en salud, en ciencias de datos, pero también trabajar mucho con, digamos, con todos los actores, ¿no? Incluyendo a los pacientes también, en lo que es el tratamiento de todo el volumen de la información generada, que pone, digamos, en tensión y en discusión algunas cuestiones que voy a retomar después en los desafíos. Pero, digamos, yo sé que el público quiere saber, así que, digamos, más allá de traer algunos conceptos, experiencias que recorrió todo el equipo de trabajo en lo personal, ¿cuál es el estado en este momento de implementación en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, tenemos los números ahí, más de 2 millones de pacientes ya que tienen su historia clínica electrónica. Dice HCI, porque parte de los aprendizajes fue empezar a llamar a las cosas por sus nombres, y hoy le llamamos historia de salud integral,
de salud, porque entendemos, y mañana Fernán va a dar una charla que se les recomiendo, muy linda para reflexionar, digamos, la evolución, hacia dónde tienen que ir los sistemas de información. Claramente lo clínico no representaba, digamos, todo lo que queríamos representar, entonces la historia se llama de salud, y en lugar del formato, que ya sabemos hacia dónde va, que es el electrónico, le llamamos de integral para ser representativo, digamos, de que está todo el sistema de salud intentándose representar en el sistema de información. Sobre esos 2 millones de pacientes hay más de 6 millones de consultas, ya vamos a llegar a los 10.000 usuarios concomitantes, 3.800 consultorios entre los centros de primer nivel de atención y los consultorios de los 3 hospitales de agudo y 2 pediátricos que ya están interactuando con estos sistemas. Y por supuesto, cada uno de esos puntitos que ven ustedes ahí es un paciente que tuvo contacto con el sistema de salud, y esa foto es bien representativa que los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, atienden, fíjense, porque esto es digamos, una idea o un mito que desconstruimos, digamos, casi el 60% de la población que atienden es población, digamos, que por lo menos declara su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, y hay un porcentaje, y el resto, digamos, como se ve en la foto, y Alejandro Albornoz lo va a tomar, en el primer y segundo cordón de la ciudad, y aproximadamente la mitad solo tiene cobertura pública, o sea, depende de los servicios que le demos del Estado, y el resto tiene alguna que otra obra social. Bueno, ¿y qué hacemos con todos esos datos de implementación? Hoy, digamos, ya tenemos tableros de gestión. Digamos, Santi, digamos, hace un ratito estuvo Santiago Esteban contando, digamos, toda la revolución que tuvimos que hacer dentro del ministerio para empezar a trabajar en un cambio cultural de que todos los directores, jefes de servicio, o sea, todos los mandos medios empezaran a mirar los datos y a tomar decisiones basadas en información. Por supuesto, esto es un cambio cultural que recién empieza y que tenemos que trabajar. Traje 2 ejemplos nada más, digamos, por supuesto, a partir de el empadronamiento y el semínimo podemos saber los datos sociodemográficos de la población, y la pirámide poblacional esta es global, pero varía para cada uno de los efectores, y cada jefe tiene ese dato. Y después traje, digamos, a modo de ejemplo, que es muy interesante, cómo se mueven los pacientes dentro de la red del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, en naranjita como van de un hospital a otro, en azul del se saca al hospital, que tiene una lógica de complejidad de cuidado médico creciente. Y bueno, y esto permite que nos empecemos a sentar con cada uno de los directores y empezar a entender, por ejemplo, esa línea naranja, fluo que está ahí, es como los pacientes van digamos, recorren el Hospital Vélez y su bizarreta indistintamente, y entonces intentar que si su bizarreta no tiene maternidad y manda a las mujeres embarazadas al Vélez, ya se vayan con un turno programado del su bizarreta al Vélez y no tengan que ir 2 veces, una para sacar el turno y otra para que la obstetra la vea. Por supuesto que el cambio cultural no es solamente el trabajo que empezamos a hacer con todos, digamos, los profesionales y trabajadores del sistema de salud, sino también empezar a cambiar la cultura del paciente, que el paciente empiece a enterarse de los derechos que tiene de comunicarse electrónicamente con la administración pública y de cuáles son los beneficios. Y bueno, es un camino de kilómetros, y recién le diría que recorrimos unos metros. De hecho, digamos, hicimos un fuerte trabajo para que todos los turnos de los centros de salud que conforman el primer nivel de atención estén disponibles en el 147, y si bien el uso va lentamente en incremento, todavía al paciente le gusta ir al centro de salud y sacar el turno en forma presencial en el mostrador, y bueno, esa es parte, digamos, del trabajo y cambio cultural y digital que tenemos que ir haciendo. Entonces, digamos, yo tomé esta definición de McKinsey, de qué es la transformación digital, para decirles que estamos empezando. La transformación digital no es, digamos, la implementación tecnológica y el rediseño de procesos, o no es solamente eso, sino que, como dice esta definición, es la transformación profunda de las actividades, procesos, competencias y modelos organizativos para aprovechar plenamente los cambios y oportunidades de una combinación de tecnologías digitales y su impacto en la sociedad de manera estratégica y priorizada. Y en este sentido, digamos, todos los desafíos que tenemos para atravesar la transformación cultural, es como ya les decía, digamos, para el sistema público, digamos, fue un cambio importante pensarse en red, dejar de pensar yo trabajo en el Hospital Piraván y yo trabajo en el Hospital Argerich.
digamos, sino que empezar a entender que éramos un conjunto de instituciones y trabajadores que estábamos a cargo de, digamos, de la salud de una población, participar, como ya dije, al paciente digitalmente hablando, educar el uso responsable de claves, por supuesto, es un cambio cultural importante que hace muchísimo a la seguridad de la información, apropiarse de los datos no son nuestros, los que estamos a nivel central, son de los actores que tienen que empezar, digamos, que no solo los generan, sino que los tienen que empezar a usar en beneficio, digamos, de los pacientes y la salud pública, fortalecer la aparición de nuevos vínculos, digamos, había muchos servicios, digamos, que estaban desaparecidos dentro del sistema, que cuando empezaron, digamos, a usar la historia clínica, bueno, ahora, digamos, decía una nutricionista en una de las jornadas científicas de un hospital, ahora mis evoluciones, digamos, se visualizan, entro dentro de las estadísticas del hospital, y no solamente esto, sino que además cuando me llega un paciente para una dieta hiposódica, yo veo que además del paciente de hipertensión, tiene diabetes, consulta al nefrólogo, y se da con una dieta hipoglucémica y nefroprotectora. Y entonces empiezan a cambiar los vínculos y a fortalecerse determinadas acciones. Por supuesto que eso que acabo de comentar, que es una ventaja que ya visualizan los profesionales de salud, digamos, para aquellos que manejaban los datos dentro de la institución, bueno, hay que trabajar en disminuir un poco las tensiones respecto a la distribución del espacio de poder, porque se empieza a democratizar el acceso a la información, concientizar sobre el acceso a la información sensible. Había un médico dentro de las jornadas científicas que mostraba una foto de un pene con un chancro sifilítico. Y decía, esta es una oportunidad dentro de la historia de salud integral. Yo estaba sentada escuchando la jornada y cuando lo vi, digamos, realmente, porque eligió una foto que realmente generaba un impacto con respecto a la sensibilidad de los datos. Y esto es buenísimo, no solo, digamos, desde el punto de vista de un hospital universitario, que los residentes puedan ver un chancro sifilítico, del paciente que podemos hacer la evolución de la lesión a partir del tratamiento que le dimos, pero desde el punto de vista del paciente, que después tiene que ir al odontólogo y al oftalmólogo dentro de la red, tener esa información, digamos, ahí disponible, aunque el profesional no debería entrar en información, digamos, no cambia su modo de actuar, es un tema que se puso en tensión y bienvenido y que lo estamos discutiendo. Y por supuesto, como dije, articular con otras fuentes de información que mañana, digamos, Fernán va a desarrollar para tener un sistema de información que represente la salud y no solamente la enfermedad, y acompañar con marcos legales y normativos, que lo va a contar seguramente Daniel más adelante. Y me gustaría, digamos, cerrar con esta frase que fue de Favaloro cuando puso a disposición del sistema público la técnica del bypass coronario, que dijo: los progresos de la medicina y de la bioingeniería, y yo acá, digamos, me tomo el atrevimiento de sumar de las tecnologías de información, podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y deje de ser un privilegio de algunas minorías. Y hasta acá llegué, gracias. ¿Un minuto? Bueno, cada vez hago las presentaciones más cortas, igual sigo hablando un montón, pero bueno, respeté el tiempo, pero creo que nos queda acá, Daniel dice 2 minutos para preguntas. Está tímido el auditorio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? ¿Reflexión? Andrea. ¿Hay un micrófono para acercarle a...? No, te quería preguntar si estaban utilizando esta información de los tableros para poder trabajar con los directores del hospital y pensar un poquito, o sea, ustedes tienen identificados los pacientes que van al hospital, que tienen una historia clínica por el tema del alcance, ¿no? ¿Cuál es el alcance, esta idea de que, bueno, el sistema de salud es reactivo y no es proactivo? Entonces, bueno, la identificación de la población en el área de referencia, si esos pacientes vuelven o no, digo, como algo... pero para poder trabajar con los directores, porque siempre hay como bueno, espero los datos, están ahí, pero nadie toma decisiones proactivas de decir, bueno, ¿qué hago con esta? Esta es la población que tengo a cargo, ¿cómo trabajo con esa población? Muy buena tu pregunta. La verdad que, a ver, estamos trabajando mucho con los directores. Me parece que, digamos, hay un cambio cultural para hacer.
difícil, es empezar a cambiar algunos preconceptos. Esto de que, digamos, algunos directores, no, nada de esto me sirve porque yo trabajo acá, digamos, con toda la población de la provincia. Y cuando vamos a ver los números, hay hospitales que sí, pero hay hospitales que no, digo, por ejemplo, en la integración con el 147. Hay otros que dicen, no, digamos, para explicar digamos, estas trazadoras que tienen el tablero, que, digamos, están convencidos que hay una explicación para eso, y cuando nosotros empezamos a perfilar pacientes, vemos que sí, que hay una población de embarazadas que va de un hospital a otro, que se responde porque tiene una lógica, digamos, de pacientes obstétrica, pero después perfilamos por edad y nos damos cuenta que hay pacientes mayores de 65 años que también van del Subizarré, tal vez. Entonces, digo, lo que viene ahora, me parece que, ahora que lo puedo decir, digamos que tenemos una continuidad en los próximos 4 años, más allá de que el proceso de informatización va a seguir con las guardias, con la internación, digamos, integrando con departamentales, etcétera, es que, digamos, en forma paralela, e intentaremos que sea pasos agigantados, es empezar a trabajar con este cambio cultural de que teniendo los datos empiecen a hacerse preguntas y nosotros a partir de esas preguntas empecemos a buscar, digamos, soluciones o respuestas. Todos tienen acceso a los tableros, pero hay una primera parte, nosotros tenemos que trabajar en competencias para que, primero para que entiendan estos gráficos que yo traje son sencillos, y otros gráficos, que no lo tomen mal, la gente de Agise que veo por ahí atrás, del área de gestión de información, que, digamos, solo ellos los entienden o que tienen alguna una formación, digamos, epidemiológica, estadística, etcétera, y que entonces estamos en esa transferencia de conocimiento a los diferentes sectores que tienen que tomar una decisión para que puedan hacer primero una interpretación de los datos, después hacer como las preguntas de por qué eso es así, y de nuevo con mucho cuidado, porque lo que está representado ahí no es la realidad, sino que es solamente una foto que depende del nivel de implementación y del nivel de registro y de adopción de las tecnologías. Entonces vamos mucho cuidado diciendo, bueno, por lo menos tenés acceso a esto que hoy está registrado. Y de la mano ir trabajando mejorar la adopción y de la mano ir trabajando, digamos, en este cambio cultural de tomar decisiones basadas en información. Lo hacemos, algunos son, como en todo, adoptadores más tempranos que otros, pero un poco la propuesta del plan de gestión de los próximos 4 años es una gestión bien participativa, con reuniones periódicas con los directores de hospitales e ir viendo, digamos, cómo los podemos ir acompañando. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Analía. La verdad es que es muy interesante los pasos que se han dado y un poco también demuestra que estos son proyectos a mediano y largo plazo. Nunca un periodo de gobierno o un proyecto que se haga de un año para otro alcanza para generar las transformaciones que se necesitan en este sentido, y es importante poder darle continuidad más allá de los cambios de gobierno y que esto se convierta en políticas públicas, tanto a nivel nacional como jurisdiccional como municipal. Estamos en época de cambios, digamos, hubo elecciones este año en Argentina y en algunas provincias hay continuidad, como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en otras no, y es importante que las autoridades que se van y las que vienen puedan hacer de alguna manera un pase de responsabilidad y de continuidad también de los proyectos que de alguna manera entendemos son importantes para el desarrollo de las diferentes políticas de salud.